Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que los va a transportar a un paraíso de arena blanca, olas turquesas y mucho drama. Sí, así es, vamos a sumergirnos en la escapada romántica a la playa de Burak y Neslihan. Ya saben, esa pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, entre el amor y bueno, ya lo verán. No se imaginan lo que pasó. Literalmente no lo van a creer. Antes de que empecemos con toda esta locura playera, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás. Tenemos vídeos nuevos cada semana llenos de chismes jugosos, análisis de relaciones y por supuesto mucho entretenimiento. Activa la campanita para no perderte ni un solo detalle y ser el primero en enterarte de todas las novedades. Ahora sí, vamos al lío. Burak y Neslihan, Burak y Neslihan. ¿Por dónde empezar? Parecía la escapada perfecta, sol, mar, un resort de lujo, el escenario ideal para reavivar la llama del amor. Recordemos que últimamente las cosas no han estado del todo bien entre ellos. Rumores de celos, malentendidos, incluso algunos encontronazos en público, la cosa pintaba bastante fea. Así que esta escapada a la playa era, prácticamente, su última carta para salvar la relación. Llegaron al resort radiantes, al menos en las fotos que subieron a Instagram. ¡Ay, Instagram, qué filtro tan maravilloso! Pero bueno, intentemos no ser tan cínicos. Las primeras horas parecieron sacadas de un cuento de hadas, paseos por la playa al atardecer, cenas románticas a la luz de las velas, cócteles exóticos con nombres impronunciables, todo parecía indicar que la magia estaba regresando. Incluso vimos un vídeo de Burak cantándole una serenata a Neslihan frente al mar, con guitarra y todo. Era tan cursi, pero a la vez tan tierno. Nos hacía creer que todo iba a estar bien. Pero como dicen por ahí, la calma siempre precede a la tormenta. Y vaya tormenta que se avecinaba. Todo empezó, según nuestras fuentes, con una simple llamada telefónica. Burak recibió una llamada misteriosa mientras Neslihan estaba en el spa. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Pero al parecer, la conversación fue bastante acalorada. Voces elevadas, silencios incómodos, y cuando Neslihan regresó, Burak estaba con una cara que parecía que había visto un fantasma. Obviamente Neslihan, que no tiene un pelo de tonta, le preguntó qué pasaba. Burak, con su mejor cara de yo no fui, le dijo que era un asunto de trabajo, nada importante. Ajá. ¿Y quién se cree esa historia? Obviamente Neslihan no. Empezó el interrogatorio, ¿quién era la persona que lo había llamado? ¿De qué se trataba el asunto? Burak, cada vez más nervioso, intentaba evadir las preguntas. Y ya saben cómo son las mujeres, tenemos un sexto sentido para detectar cuando nos mienten. La discusión subió de tono. Según los testigos, se escuchaban gritos desde la habitación del hotel. Gritos que, según dicen, podían escucharse hasta en la playa. Imagínense la escena, arena blanca, palmeras, olas suaves, y de fondo, la telenovela de Burak y Neslihan. Pero, ¿qué era lo que tanto ocultaba Burak? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Resulta que la llamada era de prepárense. De su exnovia. Sí, la mismísima Aylin, la que le rompió el corazón hace años y que, supuestamente, estaba viviendo en otro continente. ¿Qué hacía Aylin llamando a Burak justo en medio de su escapada romántica con Neslihan? Buena pregunta. Al parecer, Aylin había regresado al país y quería, redoble de tambores, retomar la relación con Burak. OMG. ¡Qué fuerte! Obviamente Neslihan no se tomó nada bien la noticia. Y con razón, ¿quién se lo tomaría bien? La pelea fue épica. Se dijeron de todo, sacaron trapos sucios del pasado, incluso, según algunos rumores, volaron objetos por la habitación. La cosa llegó a tal punto que Neslihan salió corriendo del hotel, llorando a mares. Burak, arrepentido, la siguió hasta la playa. La escena era dramática, Neslihan sentada en la arena, con el pelo revuelto, sollozando desconsoladamente. Burak, arrodillado a sus pies, suplicándole perdón. Intentó explicarle que Aylin era cosa del pasado, que él la amaba a ella, que la llamada no significaba nada. Pero, ¿quién le creería?
La confianza estaba rota, hecha pedazos. Pero la cosa no termina ahí. Todavía hay más. Resulta que mientras Burak intentaba reconciliarse con Neslihan, Aylin apareció en la playa. Sí, en la playa. Como sacada de una película. Imagínense el cuadro, Burak de rodillas, Neslihan llorando y Aylin, parada frente a ellos con una sonrisa cínica en la cara. Digno de un culebrón mexicano. La tensión era palpable. Podías cortarla con un cuchillo. Neslihan, furiosa, se levantó y se enfrentó a Aylin. Las palabras que se dijeron fueron de alto calibre. No vamos a repetirlas aquí, porque este es un canal familiar, pero créanme, la cosa se puso muy fea. Burak, en medio de la batalla campal entre su actual novia y su ex, no sabía qué hacer. Estaba paralizado como un ciervo frente a los faros de un coche. Al final, Neslihan, harta de la situación, le dio una bofetada a Burak y se fue, dejándolo plantado en la arena con Aylin. Y aquí es donde la historia se pone aún más turbia. Porque, ¿qué pasó después? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que Burak se fue con Aylin, otros que se quedó solo en la playa, lamentándose de su mala suerte. Lo único que sabemos con seguridad es que al día siguiente Neslihan regresó a la ciudad sola, sin Burak. ¿Qué significa todo esto? Se acabó la relación entre Burak y Neslihan. ¿Burak volverá con Aylin? ¿Encontraremos algún día la paz en este mundo? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos es que esta escapada romántica a la playa se convirtió en un auténtico desastre. Y que Burak y Neslihan tienen mucho que reflexionar sobre su futuro. En resumen, la escapada a la playa de Burak y Neslihan, que pintaba para ser el salvavidas de su relación, se convirtió en una explosión de drama, celos y la reaparición inesperada de un fantasma del pasado, la exnovia de Burak. La confianza se rompió, las verdades salieron a la luz y el futuro de la pareja quedó en el aire. Una llamada telefónica, una bofetada y una huida solitaria marcaron el final de esta caótica aventura. Bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Increíble, ¿verdad? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Burak y Neslihan tienen futuro? ¿Perdonarían ustedes una situación así? Queremos leer sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que hayan disfrutado este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, emoticono besos. Y ahora agárrense porque la telenovela de Burak y Neslihan tiene más capítulos de los que podríamos haber imaginado. Después de la explosiva escapada a la playa, las redes sociales estallaron. Almohadilla Burak Neslihan drama se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. Y cómo no. Una historia así, con ingredientes tan jugosos como el amor, los celos, las exnovias reaparecidas y una playa paradisíaca como telón de fondo, es un festín para los amantes del chisme. Pero vamos a rebobinar un poco. Para entender la magnitud del desastre, tenemos que profundizar en la historia de Burak y Neslihan. Se conocieron hace 2 años, en una gala benéfica. Él, un exitoso empresario con fama de conquistador, ella, una diseñadora de interiores con un talento innato y una belleza que eclipsaba a cualquiera. Fue amor a primera vista, al menos eso es lo que contaban. Su relación fue intensa desde el principio. Viajes exóticos, regalos ostentosos, cenas románticas en los restaurantes más exclusivos, todo parecía indicar que eran la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir, la perfección es solo una fachada. Detrás de las fotos idílicas de Instagram se escondían inseguridades, celos y una lucha constante por mantener la imagen de pareja ideal. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular hace unos meses. Se les vio discutir en público, evitarse en eventos sociales y, lo peor de todo, dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales. La alarma roja se encendió entre sus seguidores. Así que cuando anunciaron su escapada romántica a la playa, todos pensamos que era un intento desesperado por salvar la relación. Un último esfuerzo para reavivar la chispa y demostrar que su amor podía superar cualquier obstáculo. Pero lamentablemente la jugada les salió mal. Muy mal.
Volviendo a la famosa llamada telefónica, nuestros infiltrados en el resort nos han proporcionado más detalles. Al parecer, la conversación entre Burak y Aylin fue mucho más intensa de lo que pensábamos. Aylin no solo quería retomar la relación, sino que también le reveló a Burak un secreto que lo dejó completamente atónito. ¿Cuál era ese secreto? Prepárense porque aquí viene otra bomba. Resulta que Aylin y Burak tuvieron una relación muy intensa hace años, una relación que terminó de forma abrupta cuando Aylin se mudó al extranjero. Lo que Burak no sabía era que durante ese tiempo, Aylin había quedado embarazada. Sí, señores, Burak tiene un hijo. La noticia lo dejó en shock. No podía creer que Aylin le hubiera ocultado algo tan importante durante tanto tiempo. Se sintió traicionado, confundido y sobre todo culpable. ¿Cómo podía seguir adelante con su relación con Neslihan sabiendo que tenía un hijo con otra mujer? Cuando Neslihan regresó del spa y lo encontró con esa cara de fantasma, supo que algo andaba mal. Burak intentó minimizar la situación, pero Neslihan no se dejó engañar. Su intuición le decía que algo grave estaba pasando. Y así fue como empezó la discusión. Neslihan, cada vez más insistente, logró que Burak confesara la verdad. Al principio, solo le dijo que la llamada era de Aylin, su exnovia. Pero Neslihan, furiosa, lo presionó hasta que reveló todo el secreto. La reacción de Neslihan fue explosiva. Se sintió humillada, engañada y traicionada. No podía creer que Burak le hubiera ocultado algo tan importante durante tanto tiempo. Se sintió como una completa idiota. La pelea fue subiendo de tono. Se dijeron cosas horribles, se sacaron trapos sucios del pasado y, según algunos testigos, hasta volaron copas de champán por la habitación. La situación era tan tensa que los demás huéspedes del hotel comenzaron a quejarse. Neslihan, completamente devastada, salió corriendo del hotel. Necesitaba aire fresco, necesitaba alejarse de Burak y de toda esa situación infernal. Corrió hasta la playa y se desplomó en la arena, llorando desconsoladamente. Burak, arrepentido de sus actos, la siguió hasta la playa. Intentó explicarle que la amaba, que la llamada de Aylin no significaba nada y que el secreto del hijo era algo que lo había superado por completo. Pero Neslihan no quería escucharlo. La confianza estaba rota, hecha pedazos. Y entonces, como si la situación no fuera lo suficientemente dramática, apareció Aylin en la playa. Sí, en la playa. La mismísima Aylin, con una sonrisa cínica en la cara, dispuesta a reclamar lo que, según ella, le pertenecía. La tensión era palpable. Neslihan, furiosa, se levantó y se enfrentó a Aylin. La acusó de ser una oportunista, de haber arruinado su relación y de ser la causante de todo el sufrimiento. Aylin, por su parte, se defendió diciendo que ella solo quería lo mejor para su hijo, y que Burak tenía derecho a saber la verdad. Burak, en medio de la batalla campal entre su actual novia y su ex, no sabía qué hacer. Estaba paralizado, sin poder reaccionar. Se sentía culpable, confundido y completamente impotente. Finalmente Neslihan, harta de la situación, le dio una bofetada a Burak y se fue, dejándolo plantado en la arena con Aylin. Una bofetada que resonó en todo el resort, una bofetada que simbolizaba el final de una relación que parecía destinada a durar para siempre. ¿Y qué pasó después? Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Algunos dicen que Burak se fue con Aylin a un hotel cercano, otros que se quedó solo en la playa, lamentándose de su mala suerte. Lo que sí sabemos con certeza es que al día siguiente Neslihan regresó a la ciudad sola, sin Burak. Desde entonces Burak y Neslihan no se han pronunciado al respecto. Han guardado silencio, dejando que los rumores y las especulaciones hagan su trabajo. Las redes sociales están llenas de teorías y opiniones de todo tipo. Algunos apoyan a Neslihan, otros a Burak y algunos incluso a Aylin. La polémica está servida. Se acabó la relación entre Burak y Neslihan. Todo parece indicar que sí. La confianza se rompió, las verdades salieron a la luz y el futuro de la pareja quedó en el aire. Aunque en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Quizás con el tiempo logren superar sus diferencias y reavivar la llama del amor. Pero por ahora, todo apunta a que esta historia ha llegado a su fin. ¿Burak volverá con Aylin? Esa es otra de las grandes preguntas. Algunos creen que sí, el secreto del hijo los unirá para siempre.
Otros piensan que Burak nunca podrá perdonarle a Aylin el haberle ocultado algo tan importante. El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que esta escapada romántica a la playa se convirtió en un auténtico desastre. Un desastre que ha dejado al descubierto las fragilidades de una relación que parecía perfecta y que ha puesto a prueba la resistencia de sus protagonistas. En resumen, la escapada a la playa de Burak y Neslihan, que pintaba para ser el salvavidas de su relación, se convirtió en una explosión de drama, celos y la reaparición inesperada de un fantasma del pasado, la exnovia de Burak. La confianza se rompió, las verdades salieron a la luz y el futuro de la pareja quedó en el aire. Una llamada telefónica, un secreto revelado, una bofetada y una huida solitaria marcaron el final de esta caótica aventura. Pero como siempre decimos, la vida es una telenovela. Y en esta telenovela, todavía quedan muchos capítulos por escribir. Así que manténganse sintonizados a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de esta apasionante historia. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Increíble, ¿verdad? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Burak y Neslihan tienen futuro? ¿Perdonarían ustedes una situación así? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Neslihan? ¿Y en el lugar de Burak? Queremos leer sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que hayan disfrutado este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay que ponerle un poco de humor. Hasta la próxima.